Familia de Asertivo, qué gusto, qué placer estar una vez más aquí en otro episodio. Hoy para mí es un gusto poder saludar a una mujer que es una mujer muy inteligente, una mujer que hace muchísimas cosas por la ciudadanía, yo creo que principalmente cuando haces cosas por ti, compartes, alumbras a las demás personas. Activista, trabajadora, ahorita nos va a platicar un poco de su historia, que me imagino que es una historia muy interesante, cómo comenzó, cómo llegó a donde está. Y aquí está Laura Ballesteros con nosotros. Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenida a Asertivo. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, saludarles a todas, a todos, arrancando año. Arrancando el año, ¿cómo te fue con los Reyes Magos? Feliz de estar aquí. Bien, muy bien. ¿Se trajeron algo los Reyes? Sí. ¿Todavía? Mira, mi hijo Emilio desde Santa Claus me andaba amenazando que si nos portábamos mal nos iban a traer un carbón. Ok. Entonces, afortunadamente no nos trajeron un carbón ni Santa Claus ni los Reyes Magos. Y la verdad es que muy, muy contenta porque para mí la tradición más bonita, la más mexa es la de los Reyes Magos. Claro. Y nos fuimos a dormir mi hijo y yo con la ilusión de que llegaran al día siguiente. Y llegaron, nos encontraron hasta Cuernavaca, que es donde estábamos vacacionando. Y le trajeron un Furby Emilio. ¡Qué padre! ¿Y a ti? A mí me trajeron mucho trabajo. ¿Todavía te traen? O sea, me trajeron mucho trabajo. ¿Todavía pides algo a los Reyes Magos? Sí, la o sea, verdad que no sean cosas intangibles, cosas tangibles. Porque yo no le he pedido cosas tangibles. La verdad, últimamente le he pedido otras cosas intangibles. Sí me las trae, pero a veces digo, ay, ¿por qué no pedí esto? Hubiera pedido una cámara Insta360 que me encanta. Mira, la verdad es que le pedí unos tenisitos para correr. Ok. Y yo espero que ahora que llegue a mi casa, aquí en la Ciudad de México, estén ahí, abajo del árbol. ¿Cuándo quitas el árbol de Navidad? Más bien la pregunta es cuándo lo pongo, cuando se pueda. Esta vez lo pusimos desde el 15 de noviembre porque Emilio estaba muy intenso, pero el año pasado lo pusimos el 15 de diciembre. Okay. Entonces, la verdad es que soy una mamá trabajadora, una mamá luchona y pues ahí te vas como campechaneando, viendo cómo le puedes hacer teniendo 9 manos a veces para poder hacer las cosas. Y el árbol esta vez llegó temprano, pero casi nunca llega así. Y esta vez lo vamos a quitar yo creo que ahora también hacia la semana que viene ya que mi niño anda ya por fin. Después, es que no sé si tú lo notes, pero yo por ejemplo pienso, se acaba el Día de Muertos y el día 3 de noviembre ya es Navidad. Sí. ¿No? El día 3 de noviembre ya es Navidad y entonces digo, qué bonito porque a mí me encanta la época de Navidad, me encanta la época en la que ves villancicos, ves gente más buena onda. ¿Has notado como que la gente es más buena onda en esa época? Pues al menos lo intenta, ¿no? Y ya recibes puntos por eso, supongo. Pero está padre. O sea, sí. Por lo menos vemos gente que está intentando ser buena onda. Mira, la vibra cambia, ¿no? La energía de la gente cambia, se siente. Y lo que también me impresiona, para bien y para mal, más bien me impacta, es como justo hacia el final del año todo el mundo se reinventa y quiere ser una nueva persona, ¿no? O sea, como que de cara a la Navidad todo el mundo intenta ser bueno y de cara al año nuevo todo el mundo intenta ser nuevo. Okay. ¿No? O sea, primero bueno y luego nuevo. Y eso pues siempre pasa. Platico con amigas, con amigos, lo veo, ¿no? La gente hacia el año nuevo, el 1 de enero, ya es una persona nueva y renovada. Es una reconstrucción. La verdad está increíble. A mí me encanta. Yo lo veo, yo nunca he visto finales, ¿no? O sea, todo el mundo habla del fin del año, del fin de la semana, del fin de... No. Es una continuación que nosotros ya lo armamos con el calendario. Claro. Pero si lo vemos de esta manera, yo siempre he puesto como se acaba un ciclo y los ciclos pues comienzan desde los minutos. Cuando acaba 60 segundos, se acaba el ciclo del primer minuto y así durante todo nuestro día. Entonces, tú te puedes reconstruir todos los días para ser un ser humano diferente al siguiente día. Se acabó el día y a veces nosotros somos los mismos durante muchísimo tiempo. No nos damos cuenta, o sea, queremos cambiar hasta el fin de año. No nos damos cuenta que lo podemos hacer todos los días, a cada instante. Puedes, o sea, tú ya no eres la misma persona que llegó hace 15 minutos ahorita y se sentó aquí. No, claro que no. O ya cambiaste antes de que llegue el nuevo año, ¿eh? O sea, muchas veces cambias y no te das cuenta. Y es hasta que estás en esos espacios de reflexión, de tiempo, porque lo que falta en esta vida para que seamos felices es hacernos el tiempo. Cuando por fin tienes el tiempo te das cuenta que no es que tengas que cambiar para el día que viene, ¿no? El que sigue, sino ya lo hiciste. Yo coincido contigo. Los fines de año, los nuevos años son ciclos distintos, son ciclos nuevos. En el universo se dan estas vueltas. A mí me gusta justo pensar el año nuevo, tampoco como un fin, sino como una nueva vuelta al sol. Claro. Y además es una nueva vuelta al sol colectiva, porque cuando cumples años es tu vuelta al sol, ¿no? Y felicitas y abrazas a quien, qué bueno que nació y está dando una nueva vuelta al sol. Pero los años nuevos son tan fuertes, importantes energéticamente, porque es una vuelta al sol nueva colectiva. Así que, pues qué bueno que la gente aproveche esa energía, pero sí me impacta, porque me impacta que muchos esperan como ese último segundo para, en la última uva, ¿no? No, saben que sí tengo que cambiar. Yo el 1 de enero
de verdad, me invitaron, oye, ¿qué vas a querer unos tacos? Yo, ya soy una persona diferente. Exacto, no, hoy no. Hoy no, ya soy una persona diferente, ya cambié. Porque estoy haciendo dieta y ya me metí al gimnasio. Entonces empezamos a hacer cambios que ojalá que sigan, se mantengan durante todo el año, porque a veces solamente comienza como que la motivación al principio y después como que se va perdiendo. Te quiero preguntar, Laura, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que decidiste tomar o realizar la profesión que tienes? ¿Siempre has sido activista? ¿Siempre te gustó ayudar a las demás personas? ¿Siempre te gustó hacer cosas por los demás? Hoy que eres diputada y estás trabajando por los ciudadanos, estás trabajando por las personas. Pero antes de que estuvieras ahí, ¿cómo fue Laura de hace 30 años? O sea, ¿cómo era esa Laura? Pues mira, vengo de una familia de la cultura del esfuerzo, ¿no? Como que esta parte en donde se parece que quienes estamos en posiciones de política, de gobierno, o incluso de cualquier tipo de esfera de poder, venimos todos del privilegio y la verdad es que no es así. Pareciera, ¿no? Que todo el mundo piensa. Pues sí pareciera, porque además se lo han tomado así quienes llegan, ¿no? Se sienten los poderosos, los privilegiados, los tocados por Zeus y la realidad es que se olvidan de dónde vienen y a qué van, ¿no? Claro. Mi jefe Dante Delgado de repente tiene una frase que me gusta mucho que dice, ahí van todos rapidísimo, porque quieren llegar rápido, pero no saben ni a dónde van, ¿no? Entonces creo que eso en una reflexión profunda, pensando yo en mi niñez, creo que siempre tuve más o menos claro hacia dónde quería ir, como que traía esta vena de ayudar a los demás, de poderle servir a la gente, de poder hacer una diferencia en la comunidad. Mis papás son médicos, los dos. Nací en Querétaro, pero me vine muy chiquita a vivir acá. Y de hecho vivimos, o sea, mi papá vive muy cerquita de aquí, vive aquí en la unidad Infonavit del Hueso, que está a 5 minutos. Sí, unos minutos. Le mando muchos saludos a mi papá. Y bueno, pues ellos médicos, siempre como con esta vocación de servicio. Y yo veía en mi casa eso, veía que mi mamá, que era especialista en personas adultas mayores, se desvivía por ellos, que son además situaciones de la vida de nuevos comienzos también, claro. y muy delicadas en muchas ocasiones, de mucho abandono. Mi mamá siempre estuvo muy dedicada para que estuvieran ellos bien. Mi papá, niños, bebés, recién nacidos y niños, pediatra, neonatólogo, eran como los dos extremos en sus profesiones. Y en mi casa siempre había niños que iban a consulta gratis. Mi papá todos los viernes recibía niños en la casa de la comunidad, justo, gratis, que no podían pagar consultas. Y creo que eso siempre me corrió y lo vi, lo mamé, ¿no? Y siempre fue una Mafalda también, una pequeña Mafalda, una pequeña Lisa Simpson, tratando de defender lo que me parecía que era justo, condenando lo injusto, acompañando a las amigas y a los amigos. Era la típica niña que se metía al baño cuando se estaban madreando a alguien, ¿no? O sea, me metía al baño y entonces, ay, no, déjenlo, y lo sacaba o la sacaba. Y, o sea, digamos, tenía como esa cosa. Me decían la licenciada, de hecho, desde chiquita en la escuela, porque andaba siempre abogando ahí por todo el mundo. Y era muy inquieta en el salón de clases también. Me gustaba como tomar liderazgo cuando veía que las cosas se ponían lentas o aburridas o no iban hacia donde queríamos todos. Tomaba un poco control de la cosa, entonces la maestra me sentaba al lado de ella. No porque me portara mal per se, sino porque me quería vigilar, porque me ponía a alborotar a la clase, ¿no? Okay. O sea, yo les ponía las tareas. Pues no, o sea, yo les quería poner la clase, yo les quería poner las tareas. Entonces, siempre como muy inquieta. Entonces, los maestros entendieron que era mejor tenerme de su lado que en contra. Claro. Y entonces, creo que ahí, pues, ya se veía una personalidad muy clara de alguien que quería ser, que quería ayudar y que quería hacer una diferencia. Que son creo que 3 cosas distintas: ser, estar y hacer, ¿no? Y mi abuela se dedicó a la política toda la vida, la única. Todos los demás son médicos, enfermeras, dentistas, o sea, tienen como profesiones más hacia el lado de la salud. Y mi abuela sí se dedicó a la política toda su vida. Yo veía eso como una cosa increíble, sobre todo de una mujer súper empoderada, una matriarca. Vengo de matriarcado de los 2 lados de la familia. Para mí siempre fue muy natural que las mujeres estemos al frente, que sea tiempo de mujeres, siempre. Pero claro, salías a la vida real y te dabas cuenta que te cobraban una factura por eso. Y empecé muy chiquita en la política, como a los 14, 15 años, con el efecto Fox, un poquito antes de eso. Incluso me acuerdo, empecé a decantarme un poco por la política ciudadana, que en algún momento Fox representó. Ahora, por supuesto que no, pero en aquel momento sí. Y me tocó incluso estar ahí ayudando ya en campaña, volanteando, colgando lonas en los semáforos. Y yo no pude ni siquiera votar por Vicente Fox en aquel momento. Pero a mí ya me nacía esto, ¿no? No era porque quería ser diputada, pues tenía 17 años, 16 años, ¿no? Y así empecé y así me quedé. Y hoy lo que más aprecio cuando lo veo hacia atrás es que el ancla, creo, que me ha movido o que me ha sostenido en un mundo tan turbulento y tóxico como es el político, y el político mexicano particularmente tenemos un contexto muy violento y muy tóxico, es que
hay que mantenerse por las causas correctas. Y las causas correctas para mí siempre han sido las personas, ¿no? Las personas y su futuro, las personas y su justicia, las personas y la manera en la que llegan a trabajar, porque hay gente que hace 2 horas, porque el transporte público Sí, claro. apesta, ¿no? Y entonces empezarme a meter un poco como a eso que está detrás, a la plática de la mesa, a lo que a mí me tocaba ver también en mi entorno todo el tiempo. Pues eso me ha ayudado a sostenerme en lo que creo que es correcto, porque si no, te vuelves un merolico en una tribuna, ególatra, narciso, hablando de lo que uno piensa porque te crees especial y a la mera hora no estás representando a nadie, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido en las propuestas que has hecho, que has tenido, o sea, que has puesto sobre la mesa dentro de la política? Me imagino que has vivido alguna experiencia que digas, ay, esto no está padre y por eso quiero hacer proponer esta idea. Híjole, un montón porque Bueno, pues tan creo solo que una he y una crecido, muy bien es grande. que me ha tocado crecer como una anomalía en este sistema político, en este sistema patriarcal, en este sistema en donde, insisto, el ser mujer con iniciativa, con ideas y con talento, te cobra factura. No estaba bien visto. No, y hasta la fecha es todavía complejo. Sí, todavía es complicado. Todavía es muy complejo. Yo siento y que lo iremos haciendo cada vez mejor. Creo que sin que sea responsabilidad de las mujeres, mientras mejor nos organicemos nosotras, mejor lo vamos a hacer, porque ya no le vamos a dejar la responsabilidad a los otros, sino nosotras también podemos acompañarnos y podemos ser mejores. Hay que romper un círculo de mujeres depredando a otras mujeres, Claro. porque ha sido tan difícil llegar para muchas que se vuelve una cosa también muy agresiva de las viejas a las nuevas, ¿no? De que de aquí no pasas porque a mí me costó mucho trabajo llegar. Entonces ese círculo tiene que romperse, tiene que terminar. Yo desde hace muchos años me junté con un grupo de mujeres extraordinarias y cada vez somos más. Hoy somos más de 300 mujeres en toda América Latina, que empezamos a hacer una red muy grande de mujeres que queremos hacer ciudades para los niños, ciudades sostenibles para el futuro, con buena movilidad, buen transporte. Y ahí nos hemos agarrado todas, de decirte si puedes, aquí estamos, no estás sola, yo no estoy sola tampoco y vamos a hacerlo juntas. Entonces creo que ahí hay un aprendizaje muy importante de algo que me costó trabajo aprender porque viví mucha violencia política en mi entorno profesional. Ahora, de causas así que me digas, una que me cambió la vida, en la que milito, es la movilidad urbana, el transporte para las personas, el transporte público. Lo veo como una herramienta para salvar al mundo, para cambiar al mundo, para combatir la crisis climática. Soy ciclista. La bici para mí es un instrumento de transformación de las ciudades, de las calles. Si tú haces calles para que la gente pueda moverse en bicicleta libremente, seguramente, que los niños puedan hacerlo, claro, pues cambias la escala completa y la manera de pensar la política y las prioridades de una ciudad. Yo empecé en la política de la movilidad como política en el 2012, ya haciendo agenda legislativa, haciendo agenda pública como diputada local en la ciudad. Y no me quiero alargar mucho, pero estaba yo por entrar a la diputación y se acerca conmigo la arquitecta Marilena Martínez, que adoro, le mando un saludo gigante. Ella era presidenta del Colegio de Arquitectos en ese entonces. Me dijo, oye, Laura, sé que vas a ser diputada y quisiera preguntarte qué temas vas a trabajar. Digo, bueno, quiero trabajar derechos humanos y niñez, son los temas que más me mueven y quiero entrarle muy duro ahí. Me dijo, sí, eso está muy bonito, pero ¿qué vas a hacer con la movilidad de esta ciudad que está quebrada, colapsada, en contaminación, el aire es veneno, en tráfico ya nadie se puede mover, en hechos viales la gente se muere intentando llegar a trabajar o de regreso a su casa, nunca más la vuelven a ver sus familiares? ¿Qué vas a hacer? O sea, ese es el verdadero problema. Me quedé yo pensando y le dije, a ver, quiero aprender. Y entonces, fíjate, generosamente me invitó a un diplomado que hacía ella en una universidad muy bonita de la ciudad. Me dijo, vente de oyente, no necesitas pagar nada, no sé qué. Bueno, llegué y ya no la solté nunca más. O sea, me metí de lleno a la movilidad, la entendí, insisto, es que la calle es el lugar perfecto para cambiar la vida de la gente, porque es en donde te das cuenta si una comunidad es democrática o no, si una comunidad respeta los derechos de los demás o no, si una comunidad piensa en el futuro verde o no. En una calle te das cuenta, ¿no? Claro. Y ahí es donde creo que conquistas la libertad, los derechos, la igualdad, la felicidad. Y pues me clavé de lleno ahí. Saqué la ley de movilidad de la Ciudad de México por primera vez en la historia del país. Fue la primera legislación. Sí, tienes en el 2015 un libro, ¿no? Sí, saqué 2 libros, uno de legislación y otro de política pública después, cuando fui funcionaria en la ciudad, subsecretaria de movilidad. Creamos la Secretaría de Movilidad, por primera vez en la historia del país, también una secretaría que se dedicara al transporte público, a la gente, no a los coches. Las ciudades tienen que mover gente, no coches. Claro. ¿No? Y también hicimos pues ahí una gran revolución en las calles con la sociedad civil organizada, con la comunidad, me siento muy orgullosa. Y también después crecí, no abandoné la causa,
pero me empecé a perfilar otros temas mucho más, desde mi punto de vista, abrazadores de muchas causas, ¿no? Es decir, la movilidad es una muy importante, Sí. pero el medio ambiente, el combate al cambio climático, me parece hoy la más importante de todas y abraza muchas agendas como la del transporte y la movilidad. Y es posible, o sea, yo siempre he pensado que tal vez las personas podemos hacer muchísimas cosas por nuestro medio ambiente. No sabemos, yo no sé, a mí me encanta aportar, ser un buen ser humano. O sea, no te voy a decir buen ciudadano, ser un buen ser humano y aportar en lo que existe la posibilidad para cambiar a lo mejor, para inspirar a otras personas a que tal vez lo sean. Pero podemos ver tal vez en nuestra vida, en nuestra generación, un cambio climático real. Un cambio en la gente, ojalá. Un cambio en el clima, desafortunadamente ya lo estamos viviendo y para mal. Sí, claro. Lo hablaba hace poco con varios colegas que se dedican al activismo, pero también a la política, pero también a la iniciativa privada, o que son estudiantes. Estamos tratando varias personas de tejer un colectivo muy grande, precisamente para generar una buena política climática para el país que le haga frente a las grandes emergencias que se nos vienen encima. No, a mí como que pensar esta cosa de que ahí viene el cambio climático, ahí viene la crisis climática, me parece que es algo como Pedro y el lobo, ¿no? O sea, en realidad ya llegó. Sí, claro, ya la vivimos. Ya, o sea, podemos ver un clima hoy y mañana otro y pasado otro. Y sí, y además en los fenómenos extremos que estamos viviendo. Claro. Por ejemplo, la sequía. Sí, claro. ¿No? Ya vimos Nuevo León y el norte del país. Yo estuve en Monterrey cuando no hubo agua. ¿Y cómo fue? El o sea, apocalipsis. fatal, sí, claro. El apocalipsis. O sea, yo me acuerdo, yo vivía en Monterrey también, era secretaria de Desarrollo Sostenible allá de Monterrey cuando nos tocó con Luis Donaldo Colosio, le mandamos también saludos. O sea, llegó un momento en el que con una cubeta ahí de agua de 3 días, o sea, de la que habíamos recolectado de todos los vecinos, enjabonábamos a los chamacos y los metíamos así a enjuagarse 1, 2, 3, 4, 5 en una cubeta y lo hacíamos una vez a la semana. No había agua, o sea, era literal que no había agua para comer, no había agua para cocinar, para limpiar. La comunidad nos paraba en las calles cuando salíamos con el alcalde a decirnos, oigan, ustedes se están quejando porque no tienen agua para bañarse. Nosotros no tenemos agua para jalarle al baño y vivimos 6 personas en esta casa y tenemos un mes sin agua, sin jalarle al baño. Entonces, digamos que ya en esa escala, cuando la ves en la vida real, pues está cabrón no tener agua. Sí, claro. No nada más es la bebida, que eso también es importante. Que a veces ni siquiera la cuidamos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta de las cosas que tenemos tan valiosas, tan importantes. Eso que dices que es bien importante, que tú dices, no hay agua para tomar. Ibas al súper, a la tienda, a cualquier lugar y no había agua para tomar. No había para nada. No había agua para tomar, no había agua purificada. O sea, tú decías, bueno, pues voy a lavar los trastes con un garrafón de agua purificada. No existía. No había, con chela. O sea, lo que más había era chela, cheve, ¿no? Así. Y con eso, pues a ver a qué te alcanza, ¿no? Pero fue muy difícil. Entonces ahí está la sequía, la falta de agua, una crisis hídrica en este país, la más importante que hemos nosotros siquiera imaginado viene. Esa fue una probadita. Y pues necesitamos estar preparados, no nos estamos preparando. No. Por el otro lado vienen también las crisis meteorológicas. Otis, John, acaba de pasar, o sea, devastó 2 veces Acapulco. Sí. La gente está en una situación terrible de emergencia aún y parece que seguimos sin prepararnos. Están también las olas de calor extremo que les pegamos muy poca atención, pero terrible también, ¿no? En Nuevo León me acuerdo, pero cualquier parte del norte del país, bueno, en Europa, que cada verano rompe el récord del verano más caluroso en la historia de Europa. Bueno, en México igual, cada año rompe el récord del año más caluroso en la historia de México. Y estas ondas de calor, pues claramente lo que generan no solamente sequía, sino también enfermedades para las personas, desde cáncer por los rayos directos del sol, hasta también, por supuesto, enfermedades cardiovasculares, respiratorias. No nos damos cuenta, digestivas, no nos damos cuenta de lo que genera incluso violencias y agresividad cuando la gente vive 6 o 7 personas en una casa. Claro. Y con una onda de calor terrible donde no les entra ni media pizca de aire. Pues por eso también las peleas tanto en el transporte público. La cosa se pone dura. Pues sí, ¿no? Ya se la saben mis chavos, ¿no? Exacto. Y entonces pasa lo que la gente ya lo normalizó y no está bien. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no hay hoy una cosa más importante que un gobierno de izquierda, progresista, de futuro, de mujeres, pudiera hacer y decir el día de hoy, si no está pensando en la política climática. De hoy en adelante, y te lo anticipo porque además he tenido boca de profeta, porque además soy la loca que siempre está diciendo, aguas con esto, aguas con esto, aguas con esto. A veces hacen caso, a veces no. De aquí en adelante, si los países no empiezan a desplegar una política climática para el futuro de su comunidad, no vamos a llegar ni siquiera al siglo que viene, ¿no? O sea, sí tenemos que empezar a pensar que no hay planeta B, que este es el único que hay. Eso me encantó. Me encantó tu frase de no hay planeta B. No hay planeta B. No B. tenemos otro planeta donde irnos. Yo quiero ver un presidente, una presidenta, quiero verlos sentados en una silla con una política climática transversal en donde cada decisión que vayan a tomar
esté pensado en su política climática, porque de eso depende la vida de su país. Oye, pero a ver, podemos esperar a que tal vez la política lo haga, pero nosotros como ciudadanos, nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer? Mucho, porque justamente lo decías tú desde hace ratito, ¿no? O sea, hay un cambio climático, sí, y cada vez peor, ¿no? O sea, el 1.5 grados centígrados que no teníamos que subir la temperatura, ya, olvídenlo, eso ya sucedió. Pero el cambio climático en el comportamiento de la gente, eso es en lo que podemos todavía hacer mucho. Cada vez que yo a mi hijo se lo explico así, ¿no? Le digo, a ver, Emilio, hay que ser verdes. Y ser verde significa que si estás en un lugar iluminado, porque entras luz del día, apagamos pues no las prendas luces. la luz, hijo. O sea, no tienes por qué hacerlo, hay que ahorrar energía. Significa que si vas a ir a la escuela o a la tienda o al trabajo y puedes hacerlo caminando o en bicicleta, hazlo. Claro. Estos viajes en coche de media cuadra para ir al Oxxo, o sea, ¿no? Entonces creo que esa cosa es importante. El agua, ¿no? ¿Quién? O sea, levante la mano de quien nos esté escuchando, no los estamos viendo, pero hagan conciencia. Prende la llave del agua, le abre y se pone a escuchar música y hace cosas y el agua ahí tirándose 5 minutos antes de que se meta. Esperas a que se caliente. Según entonces esto. puedes poner una cubeta, ¿no? Fíjate, Y esa agua ocuparla. Mi mamá lo hacía muchísimo y yo me acuerdo cuando era chiquita le decía, ay mamá, qué oso, ¿no? Pero ponía una cubeta así, ¿no? Porque pues luego gotea la cosa, aunque la cierres, ¿no? Ponía siempre una cubeta y a la hora de bañarse esa cubeta estaba llena. Entre de que lo abrías y lo cerrabas y lo que goteaba y lo que fuera, siempre estaba llena. Y mi mamá esa cubeta la usaba para el baño, para jalarle al baño. Fíjate, o sea, o la usaba para que nos sacáramos de bañar y la calentaba. Entonces yo me acuerdo así de un adolescente, y yo, mamá, qué oso, ¿no? ¿Cómo vamos a jalarle con esa agua? No, pues claro, mamá era una sabia, una adelantada a su época, tenía toda la razón. Entonces son pequeñas cosas que puedes hacer que le cambian la vida pues a las futuras generaciones. Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Claro, digo, vivir lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo nosotros, pero también podemos aprovechar para cambiarle a la gente que viene, a los que, digo, porque nosotros en 50, 60 años, 70 años tal vez ya no vamos a estar, ya va a haber otras generaciones. Ya se las tendrán que ver ellos. ¿Qué les estamos dejando? Exacto. ¿No? Eso, o sea, a mí sí, eso sí no me deja dormir. A mí tampoco. ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es el Morena? ¿Qué es el MC? ¿Qué es o sea, a ver, la política al final pervivirá. Pero no sé si nosotros en estas circunstancias podamos generarle un bienestar a las futuras generaciones. Eso sí no me deja dormir. Eso sí me mueve desde hace muchos años. Y bueno, desde que soy mamá, pues imagina. Y yo creo que desde el momento, digo, por ejemplo, a mí, yo sentí que una de las cosas que la vida me había dado, que Dios me había dado, era ponerme un micrófono enfrente y amplificar mi voz para algo. No sé, yo dije, pues si me está dando la oportunidad de amplificar mi voz, de que tal vez no sean 2, 3 personas, sino 10 o 20 las que me escuchen, pues entonces compartirles un mensaje bueno, que les aporte, y me imagino que tú estás en las mismas. Sí, la verdad es que sí, lo dices muy bonito y a mí me pasa igual. Yo creo que, y esto lo veo mucho con las morras con las que camino juntas y tenemos como estas redes de capacitación, de trabajo, de acompañamiento, de apoyo, y siempre les digo que pues uno tiene que identificar cuál es su superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? Es una pregunta bien importante que te tienes que hacer. ¿Cuál es tu superpoder? A mí me parece que es también amplificar la voz de la gente de otra manera, llevándola a una escala muy grande a través de los gobiernos. Siempre trabajé causas y lo hice desde la sociedad civil, fui activista muchos años, lo hice en algún momento también en iniciativa privada, lo he hecho en política ya un ratote. Y ahí es donde empiezas a tomar decisiones. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era activista, integrante de sociedad civil, y trato de hacer este crossover a la política, o sea, bueno, los activistas no me lo perdonaban por traidora, de que me iba a ir con el enemigo, y los políticos no me querían porque me sentían como una infiltrada. Entonces, de un lado y del otro siempre me querían hacer decidir, o sea, tomar una decisión de que o era activista o era política. Y yo jamás me he dejado encasillar, nunca, por nadie. Siempre he sido una persona muy firme en lo que quiere y muy constante y muy persistente. Y les dije, no, pues yo soy las dos. Y si no les parece, pues lo siento mucho. Y logré consolidarme como una persona de los dos mundos. Y hoy hablo muy bien con ambos. Incluso hoy tenemos ya un espacio en donde hay muchas coincidencias, ¿no? Me pasó lo mismo cuando fui mamá. No puedes ser mamá y además política y trabajar de tiempo completo. No puedes, tienes que escoger porque si no, pobre niño, o si no vas a tener que trabajar medio tiempo. Y dije, no, sí puedo, y cómo de que no, y ahí voy. Siempre le ofrezco por adelantado disculpas a Emilio por si no estoy a la altura de lo que necesita, pero siempre doy mi mejor y cada vez que lo veo y le veo ejercicios, un día le preguntan, ¿cuál es la actividad preferida de tu mamá? Y puso, estar conmigo.
Qué padre. Entonces, creo que pues no lo estoy haciendo tan mal, creo, ya lo veremos más adelante, pero me parece que justo este superpoder, que puede ser la persistencia, que puede ser la tenacidad, que puede ser la amplificación de las voces, yo tomé esa decisión de amplificar la voz de los demás cuando decidí que mi misión estaba en lo político, en lo público, y no tanto en la iniciativa privada desde la sociedad civil, porque lo que sí tiene la política, a pesar de toda su toxicidad, es esta gran escala. Aprietas un botón y ayudas a un montón de gente. O sea, la escala, la gran diferencia, o sea, en los dos lugares ayudas. Y a ti te debe pasar lo mismo aquí. Tú aprietas este botón que tienes aquí para transmitir y le llegas a un montón de gente. Entonces, esa fue en mi circunstancia la decisión que tomé. Yo, apretando este botón desde este lado, puedo ayudar a más gente que desde el otro. Por eso decidí la política, aunque todos los días también me cuestiono si no soy masoquista. Porque caray, qué trabajo cuesta. Es que me imagino que debe ser algo bien difícil. Yo la política siempre la he visto como una complicación porque, mira, yo te lo voy a poner representado de esta manera. Tú me vas a decir, ¿viste la película del Señor de los Anillos? Sí. Bueno, ¿cuál de todas? Hay como la Comunidad del Anillo. Sí. Tal vez no es el principio, pero es un poquito adelantado. ¿Las vi todas? ¿Me dormí en todas? Me imagino. Pero las vi todas. La Comunidad del Anillo, cuando saben que existe un anillo que puede gobernar a todos, todo el mundo dice, yo haría cosas increíbles con ese anillo. Y entonces cuando le dicen, no, es que el anillo tiene mucho poder. Tiene demasiado poder que te podría destruir. Aceptas el reto y entonces todos los que tuvieron la oportunidad de portar el anillo se volvían locos y en vez de destruirlo decían, no, es mío, es mi precioso. Y entonces así creo que muchas personas que han estado dentro de la política han tenido esa oportunidad de tal vez ayudar, de acrecentar cosas positivas para nuestro país, para nuestra comunidad, para el mundo. Y deciden decir, no, esto es mío. Sí, no, a ver, le pasa prácticamente a todos. Yo creo que por eso uno tiene que estar muy pendiente siempre de qué tanto te conoces y hasta dónde tienes que llegar. Porque si vas más allá, te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar. Lo veo y lo he visto de cerca muchísimas veces con otras personas muy queridas. Es que la naturaleza humana es muy cabrona y es que el poder es tremendo. Entonces sí creo que tienes que más bien intentar conocerte lo más posible si lo que quieres es no pasar esa línea. Hay gente que quizás sí, que ese es su sueño, que ese es su superpoder o qué sé yo. Claro. Hay supervillanos también en esta vida, ¿no? Entonces hay gente que lo abraza desde hace muchos años y así es. Entonces yo sí creo dos cosas del ejercicio del poder. El primero es que ni muy ni tan volar muy cerca del sol quema. Eso hay que aprenderlo siempre. Yo a veces he sentido que ha sido un poco como medio bipolar de mi parte, pero a veces quiero estar y a veces quiero salir corriendo. Y como que en algún momento pensaba que eso era malo, ¿no? Así como, pero ¿por qué no puedo estarme yo en paz aquí? Y en realidad no, en realidad lo abracé como una virtud, porque claro, o sea, cuando quiero salir corriendo es cuando yo estoy ya consciente de que eso ya es demasiado, de que no quiero dar un paso más y de que te puedes enloquecer ahí, entonces salgo, ¿no? Y me voy a sociedad civil y me voy a hacer otras cosas y luego vuelvo. O sea, para mí ha sido como un on and off muy cotidiano el tema de lo político. Creo que justo esta última etapa que llevo 4-5 años sin interrumpir ha sido lo más largo que he estado. Normalmente son como ciclos de 2 años. Y hago como un espacio, 2 o 3 años hago un espacio y me hago para atrás y analizo, porque te termina comiendo la dinámica. Te lo decía, yo considero que siempre he sido una anomalía, por muchas razones. Quizás esta es otra de las anomalías, pero también tiene que ver con que soy muy incómoda, porque soy una anomalía. Entonces, cuando se me juntan los enemigos, los que no quieren soltar el anillo, pues la cosa se pone durísima. Ya me ha tocado varias veces que se me van a la yugular todos juntos, porque no soy cómoda. No les voy a hacer cómoda nunca y así lo voy a seguir haciendo siempre. Por eso pienso de nuevo, ¿no? Hay que entrar y hay que salir con mucha inteligencia, con mucha salud mental. Porque pienso también que pues el status quo no se va a dejar nunca. Claro. Entonces quienes están ahí no van a soltar el anillo jamás. Y de ellos, de su cuenta corre, que nada nuevo suceda. Y los que traemos cosas nuevas, pues hay que hacer que de nuestra cuenta corra, que sí suceda, ¿no? Me encantan todas las cosas que estás haciendo. Estuve leyendo varias cosas que digo, durante todo tu proceso dentro de la política, del activismo, de todas las cosas que estás trabajando. Yo deseo, o sea, y yo creo que todas las personas que habitamos este país tan hermoso, deseamos pues que cada vez tengamos un mejor país. Y deja yo nunca he puesto
como que los responsables a la gente que gobierna. Yo creo que el país lo generamos todos. Nosotros somos la materia prima del pastel. Si la materia prima es buena, el pastel va a salir bien. Entonces, yo creo que si tienes una materia prima mala, pues nunca, por más que tú quieras hacer un gran pastel, no va a salir. Y entonces, cuando nosotros trabajamos en conjunto, cuando cada ser humano dice, bueno, yo soy responsable, yo tengo la responsabilidad de ser un mejor ciudadano, mejor ser humano, mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor padre, entonces pues empiezas a crear una sociedad completamente diferente. A lo mejor la gente que está al frente representándonos dice, pues tal vez no tiene mis ideales, no es la persona con la que yo apoyaría, pero tú sigues construyendo desde tu trinchera, desde tu lugar, desde donde vives y desde lo que haces. Híjole, es otra reflexión bien padre y muy, muy profunda. Al menos la he tratado de hacer durante bastante tiempo. Y sobre todo a raíz de este nuevo gobierno, por citarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay un cambio de régimen, lo estamos viviendo. Hay que respetar la voluntad popular. O sea, la gente está decidiendo eso y pues ¿qué vas a hacer? Tampoco la vas a regañar. No, claro, claro. No le vas a echar la culpa, como muchos hacen. Ay, disfruten lo votado. A ver, perdónenme. O sea, la gente no disfrutó. Nuestra presidenta gobierna para todos, no gobierna para los que votaron. La gente no disfrutó los gobiernos que ustedes hicieron los años anteriores. Exacto. O sea, entonces, vámonos con calma. Hay una voluntad expresada, pero también siempre tiene que haber una alternativa. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y yo desde hace muchos años, por eso cuando encuentro este lugar con los naranjas de hacer esta comunidad, esta colectividad, de hacer política, desde entonces me siento tan cómoda porque aprendieron a respetar en mí y en muchos como este talento individual que construye colectividad. Entonces nosotros nos entendemos como un gran cardumen. Nosotros no somos estas grandísimas individualidades con un gran Tlatoani que va a cambiar a México. Nosotros somos un gran colectivo, somos un gran cardumen y vamos haciéndola de cada vez un pez o un animal más grande, pero lo hacemos siempre juntos y en colectivo. Y la reflexión profunda tiene que ver con la niñez, tiene que ver con las juventudes. ¿Por qué? Porque claro que si la materia prima es buena, claro que si la comunidad se comienza a reconstruir en paz, en la paz, en los principios de paz, en los principios de colectividad, del bien común, de familia, de muchos quizás componentes que se nos han, perdón la redundancia, se nos han descompuesto con la escalada de violencia que hemos vivido en el país en los últimos, pues ya vamos para casi 2 décadas, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué está saliendo de eso? O sea, este país lleva sumido en la violencia y en la guerra casi 2 décadas. Uh-huh. Una guerra que no quieren admitir, pero ahí está. Y la gente en los territorios la vive todos los días. Entonces, o sea, tampoco... Y la gente de la Ciudad de México, somos quienes más alejados estamos de eso. Vivimos en una burbuja. Uh-huh. Vete a Tamaulipas, vete a Juárez, vete Veracruz, a Chiapas, Michoacán. Estado de México. Sí, claro, Estado de México. Hidalgo, ¿no? O sea, es decir, esto se salió de las manos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está saliendo? ¿Qué va a salir de esas 2 décadas de guerra? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar porque tenemos que proteger a nuestras infancias, tenemos que proteger al futuro también del país. Por eso sí lo planteamos desde la campaña presidencial con Maynes hace unos meses, para que al México le vaya bien, por el bien de México, primero las niñas y los niños. Eso para nosotros hoy es lo más importante, para eso estamos trabajando, para ellos y ellas estamos trabajando, porque encontramos que ellos son el componente más importante de este país, para su presente y para su futuro. La nueva construcción. Esa es la nueva construcción. Y poner mucha atención en qué está pasando con lo que está resultando de 2 décadas de guerra. Porque pues hay niños huérfanos, huérfanas. Porque hay niños que fueron ya cooptados por el crimen. Porque hay juventudes que ya están del otro lado completamente y han perdido la dimensión porque el Estado no hizo su trabajo, ¿no? Hace unos meses en Querétaro hubo un escándalo. Para que vean que aquí todos ponemos de nuestra parte, no nada más es el narco, para que las cosas no salgan bien. Hubo un caso muy sonado en Querétaro de una joven, muy joven, de 15 años, Esmeralda, de comunidad indígena, de Huimilpan, que, pues, bueno, fue víctima de abuso sexual en su familia. Como pasa casi en todos estos casos, son los familiares. Y entonces no solo tiene que vivir con eso, queda embarazada, sino que luego la Fiscalía del Estado va y la acusa y la quiere meter a la cárcel por homicidio, porque abortó. De manera, además, sin premeditarlo. Tuvo un aborto espontáneo. Imagínense todo lo que está mal en esa ecuación. Entonces, bueno, claro, ahí ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues que el Estado se haga responsable de una situación de violencia que sucede desde los núcleos de las familias. Claro. Y que empiece a construir paz, que empiece a construir acompañamiento, justicia, salud, educación, un montón de cosas. De nuevo, por eso las niñas y las juventudes son tan importantes, porque esto lo están viviendo todos los días. ¿Qué queda? Porque las cosas, digamos, que hoy ya llevan una inercia, cambiar.
Y hay dos grandes agendas, y de nuevo, te digo, esas sí me quitan el sueño, no la política. La política, la grilla, pues, como la conocen los políticos o los politiqueros, la construcción de paz para el país y la alternativa para la crisis climática. Entonces eso, o sea, y creo que por supuesto que no es fácil, pero tenemos un norte. Y ese norte son las niñas, los niños, las jóvenes y pues el futuro del país. Pues tienes una gran encomienda y nosotros también tenemos una gran encomienda, hacerlo desde casa, con nuestros hijos, con nuestro sistema familiar, social cercano. Creo que es trabajar muchísimo en ello y sí es muy importante, porque pues es el futuro de nuestro país. Sí, y yo creo que pensarnos cómo nos queremos. Fíjate, en países nórdicos, asiáticos y nórdicos, sobre todo en este ejemplo que quiero poner, son los nórdicos los que están más avanzados en esto, pero Asia está pensando mucho en ello también. Tienen departamentos especializados dentro de sus gobiernos para pensar en el futuro. Esta es una gran idea que quisiera como dejar sobre la mesa y estamos como pensándola entre muchos, cómo hacerle, para que tengamos un espacio específico dentro de quienes toman las decisiones en el país, que asignan presupuesto, que hacen política pública, que hacen gobierno, para que tengan un grupo de personas específicamente dedicadas y especiales para pensar en el futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo nos vemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los temas más importantes? ¿Cuánto vamos a empezar a invertir desde ahora? ¿A quiénes vamos a proteger en un marco jurídico y de derechos para que esto suceda? Es decir, hay que pensarlo. Dinamarca tiene una Secretaría del Futuro, tal cual, así se llama. Hablaba con un buen amigo hace un par de días y decíamos, bueno, ¿qué tal si empezamos a pensar en el Instituto Mexicano del Futuro, ¿no? Que suena como una banda de música, ¿no? Como un grupo así de música chingón. Como la banda de Recodo. Ajá, hacia el instituto. ¿En dónde tocas? En el Instituto Mexicano del Futuro. Hay una banda que se llama Instituto Mexicano de la Radio. Por ¿no? eso mismo. Me parece que hay una banda. No es de la radio, es el Instituto Mexicano de... Ay. Sí. Yo también la tengo aquí. Por eso yo decía que también suena como a eso. Pero bueno, hay que pensar en el futuro, cómo nos vemos todos. Y yo creo que eso es una pregunta que se le tiene que hacer a la comunidad. Vuelvo a esto, ¿no? O sea, vamos a las casas a preguntarle a la gente, vamos a las redes sociales, vamos en los micrófonos. O sea, para esto es lo que sirve, o sea, para llegarle a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Y hacer una ruta a raíz de eso. Hijo, yo sería la más feliz si pudiera tener una encomienda así. Te voy a invitar en algún momento. Yo hago una charla que se llama Nunca dejes de soñar y precisamente la hago para jóvenes, para secundaria, preparatoria, universidad, en donde pues precisamente hay bastantes niños. Y esta charla la creé porque antes de que yo me dedicara a todo lo que hago el día de hoy, precisamente en algún momento yo dije, a mí me gustaría hacer esto en la vida. Y yo busqué las oportunidades para llegar a lo que yo soñaba tener. Pero tal vez, no sé, a mí me había un pepito grillo en mi cabeza que decía acá, allá, esto, lo otro. Muévete aquí, pregunta. Y hay muchísimas personas, porque también yo creo que todos los seres humanos nos topamos a veces como, ¿cómo le hago? ¿Cómo podría hacer yo esto? Cuando yo voy a dar una charla les pregunto, ¿qué les gustaría hacer? En algún momento un niño de secundaria me dijo, a mí me gustaría ser presidente. Ay, qué bonito. Entonces yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo para poder llegar a ser presidente? Le digo, porque está bien padre tener un sueño, ¿no? ¿Qué estás construyendo? ¿Eres buen estudiante? ¿Eres buen esto? Entonces, o eres buen amigo, ¿eh? Exactamente. Si alguien quiere llegar allá, eso es lo primero que yo le preguntaría. Oye, eres buena amigo. Sí, claro, eres buena persona. Eres buen amigo, eres bueno. O sea, porque y entonces es una construcción de un sueño y que a veces cuando alguien te dice, un niño te dice, es que a mí me gustaría hacer esto y los demás le dicen, ¿cómo crees que vas a hacer eso? No, o sea, tú ni siquiera tienes madera para eso. Le rompiste el sueño y rompiste a un futuro comunicador, piloto de coches, futbolista, basquetbolista, político, lo que sea. O sea, desde ahí comienza en cómo nosotros en casa a nuestros hijos. Tal vez a ti no te pasó, tus papás no te dijeron, no seas política. Pero tal vez a muchos hijos les ha pasado de que, mamá, es que yo quiero ser rock and rollero. ¿Cómo crees? Tú primero me tienes que traer el título de doctor. Y después tienes doctores que ni siquiera saben ser doctores porque no quieren ser doctores, ni les gusta. Como decía Miguel Mateos, ¿no? Estrella de rock and roll y presidente de la nación. Porque esas dos creo que eso es una parte muy importante. Que los sueños no se rompan porque los grandes pensemos que estás pensando muy tonto. ¿Sabes en quién pensé ahorita? En El Principito. Claro. Justo así, como que siempre dice El Principito. Es que los adultos no saben de nada. No entienden nunca nada, ¿no? Y es así. No entendemos nunca nada y entonces tratamos de meterlos a ellos en una cuadrícula que no es además. Claro. Esa cuadrícula son nuestras limitaciones. Que no tienen nada que ver con ese niño, niña, sea tu hijo o no.
Y creo que hay que salirse de ahí, ¿no? Dejarles que abran las alas, que vuelen, que intenten, creo que se equivoquen. Y creo que nosotros también, salirnos de ese cuadrado, Sí. salirnos de esa caja. Sí. O sea, como yo siempre he pensado a mis 44 años, yo digo, me encanta soñar como niño, pensar como niño, porque sigo construyendo las cosas que quiero. Qué padre. Pues no te lo dejes de hacer nunca. Yo Tú también. creo que parte de mi propósito de año nuevo es salirme todavía más de la caja. A ver si no me regañan más. pero creo que sí, siento que el mundo ya no es además como lo aprendimos nosotros. Yo veo a los centennials, veo a las nuevas generaciones, veo a mi hijo, que son los beta, ¿no? Ellos son la generación beta. Y ya, esto es otra cosa. Entonces hay que salirnos de la caja. El mundo no es como nos lo pintaron. Y creo que también hay que prepararnos para que nos digan que no. Sí, claro. Eso también. A mí siempre me dijeron que no podía hacer política porque no era un ambiente para mujeres. Pero es que a mí me dicen que no y lo quiero hacer. O sea, soy contreras. Eres aferrada. Soy muy aferrada. Y está bien. Sí. Porque es en estas personas que se aferran, en estos seres humanos que nos alocamos y que decimos yo quiero hacer esto y te aferras a lograrlo, los que crean cambios. No sé si grandes, no sé si pequeños, pero por lo menos un cambio es has dejado caer una piedrita al agua, es como una onda expansiva. Una piedrita pequeñita y hace una olita, una olita. Yo hablo de eso como el efecto mariposa. Claro. Un efecto mariposa y que tal vez mucha gente no lo cree, pero que es real, como el cambio climático, que el aleteo de una mariposa en África puede crear una tormenta en América. O la falta del aleteo de una abeja puede ocasionar una crisis mundial. Exactamente. Entonces, aunque sean cosas pequeñitas que nosotros digamos, es que ¿qué puede hacer? Levantar esa basura, yo no voy a crear ningún cambio. Claro que sí lo haces. Sí lo vas a hacer. No, sí lo vas a hacer porque de entrada estás haciendo lo correcto y cuando hacer lo correcto no va a ser algo que genere un cambio potente. También hacer lo incorrecto crea cambios malos, pero crea y gastas la misma energía, así es que claro. Por eso te digo, pero también hay supervillanos en el mundo. Yo he aprendido también a reconocerlos y decir, bueno, aquí no. Oye, platícame algo, esto ya es muy personal y me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Yo vi el video de cuando se cayó el escenario en Monterrey, cuando estabas en campaña con Maynes y que tú estuviste ahí, te saliste lastimada, lesionada. Sí. ¿Qué pasó? Sí, no, bueno, fue la lección de vida más importante que he tenido, la recuperación a partir de eso. No se me rompió nada más el pie, se me rompió el corazón también, ¿no? Y fue una cosa muy dura. Pues bueno, primero voy como de adelante para atrás, ¿no? Me siento muy afortunada de estar viva. Es lo primero que te diría. Nunca había tenido una situación, no me había afortunadamente tocado vivir nunca una situación en donde mi vida hubiera estado en riesgo de esa manera. Lo estuve y estuvo a punto, ¿no? Lo primero que pensé en aquel momento fue que no iba a volver a ver a mi hijo, ¿no? En segundos, porque son fracciones de segundos, ¿no? Y me siento además, por demás, afortunada. Y a veces por eso ha sido un proceso de trabajo personal muy importante, porque viene a veces también con mucha culpa, porque hubo gente que murió, ¿no? 10 personas perdieron la vida ahí. Y esas situaciones siempre, pues claramente son atravesadoras, ¿no? Atravesantes. Hemos hecho mucha reflexión, el propio Maynes, el equipo, ¿no? ¿Qué pudiéramos haber hecho distinto para que esto no sucediera? La realidad es que nada de lo que hubiéramos hecho hubiera cambiado el curso de las cosas, desafortunadamente, porque ojalá hubiera estado en nuestras manos y hubiéramos hecho absolutamente todo lo que hubiera estado en nuestras manos para prevenir algo así. Fue un microtornado el que nos cayó encima. Había pronósticos, después nos decían con los reportes de Protección Civil que había pronósticos de vientos fuertes, etcétera. En Monterrey, yo viví 2 años en Monterrey. En Monterrey el clima es muy bronco. Todos los días amaneces con esos reportes de Conagua. Vientos fuertes, lluvia, sol, ¿no? O sea, digamos, es desierto. Sí, puede llover muy fuerte en 5 minutos y quitarse después súper soleado. Y estar a 45 grados, exacto, ¿no? Y de repente unos vientos huracanados que levantan panorámicos. Entonces, había sí un reporte de eso. Los permisos de protección civil fueron dados por los responsables. Nosotros no nos encargamos nunca como campaña presidencial de trabajar los eventos locales. Nos invitaban, íbamos, revisábamos evidentemente, permiso de protección civil, perfecto, ¿no? Sí, bueno, permiso del ayuntamiento para ocupar el lugar, perfecto. Y se encargaban los equipos locales de los candidatos locales. De cualquier manera, sí creo que parte de lo que en mi reflexión muy personal está, primero es no hacer cosas que se salen de tu sello personal, de tu creencia personal. ¿Por qué? Porque nosotros nunca fuimos una campaña de eventos masivos. Nosotros, y no lo somos, tampoco no somos un movimiento de eventos masivos, de este arrastre
popular de masas y de... Nosotros creemos que eso además es de la vieja política, ya los mítines donde va la gente y no quieren ni ir, pero les dan un lunch, pero me obligan en el trabajo si no me corren. Y ya tenemos ahí a 10,000 personas que no quieren estar, o sea, y son los mismos que seguro ya van a votar por ti porque los presionan en el trabajo, ¿sabes? O sea, digamos, eso es muy vieja política, nunca hemos creído en eso y nunca fuimos a una campaña así. Nosotros fuimos a las universidades, visitamos 50 universidades en toda la campaña. Maine se lo echó. Fuimos la primera campaña en la historia del país en hacer eso. O sea, las antiguas campañas, las viejas campañas, 1, 2, 3 universidades, ¿quién más iba? Nosotros fuimos a 50. Abrimos un espacio de escucha de las juventudes extraordinario. Vivimos un México, por eso estamos tan esperanzados del futuro, porque lo que vimos, lo que nos tocó ver, nadie nos lo cuenta. México tiene futuro y está en ellos. Y fue extraordinario. Y de pronto, pues nos invitan a un evento que pintaba muy bien, Bronco, no sé qué. Y cambiamos la fórmula. Fuimos a las redes sociales también, hicimos un merequetenga en las redes sociales, ¿no? Maines se hizo viral por todos lados, Presidente Maines fue el número 1 en Spotify. Terminó siendo el 1 del año pasado. Oye, muchos de los gruperos se preguntaron de dónde sacaron al compositor de esa canción que fue muy viral. Nuestro secreto mejor guardado. Los compositores de todas las canciones dijeron, a ver, presenten al productor de esa canción y al compositor de esa canción y al niño, es más, lo quiero dentro de mi agrupación. Ay, mi Yoagui, que les digo, oigan, Yoagui ya va a poder votar, les digo, ya la siguiente elección ya va a votar. No, nuestro compositor es nuestro secreto, no secreto mejor guardado, es fantástico. Hizo también la canción del na, 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 na. Sí, claro. La verdad lo hace muy bien. Y Jorge lo hizo muy bien. Jorge Maínez lo hizo muy bien. Hicimos un equipo. Yo coordiné esa campaña, me tocó ser la coordinadora. O sea, creo que hicimos una cosa padre. Éramos 8 personas, 9 personas contándolo a él. O sea, digamos, creo que sí hicimos un cambio en el paradigma de cómo tiene que ser una campaña. Y esa experiencia fue verdaderamente desastrosa, atravesante, terrible. Durante muchas semanas y meses, lo más importante para nosotros ni siquiera fue la elección en su momento, fue acompañar a las víctimas. Claro. Y pues eso, nunca lo echaré en saco roto. Yo tomo cada punto de ese aprendizaje. Tengo una cicatriz enorme en el pie. Tengo 6 clavos y una placa de mi pie que voló en la caída. Y la cicatriz la quiero ahí. Y me decía una amiga, oye, ¿pueden? Porque sí se hizo una cicatriz muy fea. Oye, ¿podemos ir con un doctor? Le dije, no, la quiero ahí. La quiero ir porque a mí no se me va a olvidar, porque no se me va a olvidar y no se me va a olvidar la gente que perdió la vida aquí nunca más, ¿no? Y tenemos que ser pues muy fieles a lo que pensamos y no cambiar eso nunca, ¿no? Y así que sea. Que así sea. Laura, qué gustazo que hayas estado aquí en Asertivo conmigo, que platicas padre. conmigo. Sí, me encantó la charla. a mí también. Me encantó platicar Padrísimo. contigo, que me compartieras un poco de quién es Laura Ballesteros, de lo que hace Laura Ballesteros y por supuesto que no solamente, o sea, en realidad yo te quitaría la etiqueta de política, yo te dejaría solamente como Laura, como un ser humano que está haciendo cosas por otros seres humanos. Ay, gracias, qué bonito. Así me lo llevo, que así sea también. Y que así sea. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Laura Ballesteros, vayan a seguirle en las redes sociales. Ahí está, en sus redes, en todas, en Asertivo.